Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero leerles el verso número 7, un fragmento de él. Dice así en el nombre del Trino Dios: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos pueden decir amén hasta ahí? Amén. Gloria al Señor. El resto del verso, hermano, es para los que no estamos aquí, porque termina diciendo para los que no creen. Aquí creemos todos, hermano. Amén. Así que vamos a leer una vez más la parte A de este verso que dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Queremos compartir la palabra de Dios bajo el tema Él es precioso, o Jesús es precioso. Es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Jesús es precioso. ¿Para cuánto Jesús es precioso, hermano? Gloria al Señor. Jesús es precioso para cada uno de nosotros que le hemos conocido. Gloria a Dios. Hay un antiguo himno que se entonaba y decía: Jesús es precioso, precioso, precioso. Jesús es precioso, precioso para mí. Gloria al Señor. Jesucristo es precioso, y usted y yo, hermano, lo podemos decir. No solamente porque el himnólogo lo diga, sino lo podemos decir porque la palabra de Dios lo enseña, y porque podemos citarla nosotros como palabra de autoridad. Jesús es precioso. Gloria al Señor. Para Pedro, para la iglesia primitiva, para muchos cristianos, para nosotros hoy en día, Jesús es precioso. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos compartir juntos en esta hora, que Jesús es precioso para nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y me gustaría en esta hora, hermanos, meditar en la palabra del Señor y ver aspectos de esa hermosura del Señor. ¿Por qué es precioso Jesús? ¿Desde qué momento? ¿Y cómo podemos ver a través de la Biblia que Jesús es precioso? Porque el apóstol Pedro lo dice: pues para vosotros, pues los que creéis en Él, Él es precioso. Ese término que Él utiliza describe a Jesús. Cuando alguien le pregunta: ¿y qué es Jesús para ti? Es precioso para mí. Jesús es precioso para mí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Y ahora podemos ir a algunos textos y decirle por qué Jesús es precioso para nosotros. Bendito el nombre del Señor. En primer lugar, hermano, si miramos su nacimiento fue precioso. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor nos muestra y nos revela eso del Señor. Dice la Biblia, hermanos, y hablando de su nacimiento precioso, se había profetizado. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Jesús es precioso, su nacimiento es precioso porque fue profetizado, y aún su nombre. ¿De alguno de ustedes fue profetizado su nacimiento y su nombre? No. Solamente encontramos los registros bíblicos con mayor amplitud y detalles del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios. Y profetizado entonces cómo nacería y de dónde. Gloria al Señor. Y de una muchacha virgen. Gloria al Señor, que daría a luz entonces un hijo, y su nombre sería Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Entonces comenzamos a decir: su nacimiento fue precioso. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña que para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando se habla en las Sagradas Escrituras y se hace mención del nacimiento de Jesús, encontramos que ya fue profetizado. Ya los antiguos escritores, profetas, siervos del Señor, por voz de Dios, ya habían hablado de ese nacimiento especial, precioso, que sería entonces para el Hijo de Dios. Una estrella
señaló el lugar de su nacimiento. Vayamos teniendo en mente y enumerando por qué su nacimiento fue precioso. Tal vez la noche que usted nació o el día que usted nació estaba estrellado, pero ninguna estrella se movió del cielo. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, para Jesús sí. Dice la palabra del Señor, hermano, Mateo 2:9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Gloria a Dios. Su nacimiento fue precioso, hermano, porque una estrella señaló el lugar de su nacimiento. Bendito el nombre del Señor. Esto es inusual. Esto no es repetido, hermanos, en otro. Esto es exclusivo del Señor, del Hijo de Dios. Esto no es que con todas las personas sucedió igual. Porque aunque habían algunos profetas de la antigüedad que profetizaron el nacimiento y algunos niños antes de nacer, puntualmente de Jesús sobrepasa su contenido de los que encontramos en la palabra, en el libro del profeta Isaías, por ejemplo, que enmarcan muchos sucesos y momentos de su nacimiento, y sobresalta ahora también de que una estrella señaló el lugar de su nacimiento. Gloria a Dios. Vamos a ir entrando en detalles para notar que su nacimiento es precioso. Gloria a Dios. Magos del oriente vinieron a adorarle. Dice la Biblia, Mateo 2:1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Exclusividad. Su nacimiento fue precioso. Gloria al Señor. Este niño, hermanos, era alguien especial. No sería sencillamente un niño, porque encontramos que estos magos del oriente también venían a adorarle y deseaban entonces postrarse y adorar entonces a ese niño. Nadie y nunca había sucedido así en la historia de la humanidad. Sobrepasa todo, porque el nacimiento de Jesús fue precioso, porque Él es precioso. Amén. Gloria a Dios. Y entonces desde que surge en la Biblia lo encontramos diferente. Gloria al Señor. Ángeles proclaman su nacimiento. Dice Mateo capítulo 2 versos 13 y 14. Y repentinamente apareció con él el ángel. Apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. El cielo, hermanos, se puso de festividad. Ángeles descendían y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Hoy ha nacido el Hijo de Dios. Su nacimiento fue precioso. Esto no sucedió con nadie más en la historia, ni por más importante que sea, ni por un príncipe que sea. No ha sucedido nunca esto en la historia. Que su nacimiento fue precioso. Fue marcado, hermano, gloria al Señor, también por los ángeles que celebraban también esto. Los pastores también fueron a verle al pesebre. Dice Lucas capítulo 2 verso 15 en adelante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos y veamos todo esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y los que le oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviéndose los pastores, glorificaban y alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria al Señor. Encontramos que también pastores vinieron
adorarle. Llegaron para adorarle al hijo que había nacido, para el niño que había nacido, marcando un suceso, hermano, histórico. El nacimiento de Jesús fue precioso. No hubo otro nacimiento como ese. La historia podrá hablar y algunas personas podrán decir: no tuvo ni dónde nacer. Los padres salieron a buscarle un lugar, a pesar del estado de humildad donde nació Jesús. Su nacimiento fue precioso, marcó la historia, y en verdad todos le adoraron. Fiesta en los cielos, celebración en las alturas, gloria a Dios, ángeles del cielo, magos que adoran, reyes, pastores que van a adorar, gloria al Señor. En cierta medida encontramos que era digno de adoración. Nuestro Dios, hermano, es precioso. Jesucristo es precioso. Su nacimiento fue precioso para nosotros. Cuando miramos en la historia bíblica, podemos decir: Él es precioso. No solamente su nacimiento fue precioso, sino que encontramos que su ministerio fue precioso. Cuando encontramos que Él comenzó a hacer la tarea que el Padre le encomendó, y entonces públicamente se manifestó su ministerio público, le vemos que su ministerio fue precioso. Él estuvo sanando enfermos, libertó cautivo, perdonó pecado, realizó milagros, transformó vidas inútiles en vidas útiles. Eso hizo el Señor. No había nada que resistiera. En la palabra del Señor encontramos pasajes como que al caer la tarde le traían al Señor todos atormentados, enfermos de diversas enfermedades, y todos eran sanados por el Señor. Su ministerio fue precioso. Él hablaba con autoridad. Él hablaba con poder ante todos los que le observaban y le miraban en el momento de su ministerio terrenal. Nadie antes había hablado como Él. Nadie antes había dicho las cosas que Él había dicho. Nadie antes perdonaba pecados. Antes de limpiarle a alguien, o de sanarle a alguien, o de devolverle el caminar a alguien, le perdonaba los pecados. ¿Quién había hecho eso hasta el momento? Nadie. Solamente Jesús, porque su ministerio fue precioso, porque Él hizo todas las obras del Padre que el Padre le envió. Encontramos que Él hizo obra que nadie más hizo. Los religiosos de la época se molestaban porque Jesús estaba haciendo milagros, pero su ministerio fue precioso. Nadie, ni ningún hombre, hermanos, en la Biblia o en la historia de la humanidad hizo lo que hizo Jesús. Amén. Nadie supera, hermanos, a Cristo. Gloria a Dios. Encontramos que algunos registros bíblicos, encontramos de sanidades de personas, de liberación de personas, aún de resurrección de muertos. Encontramos algunos versículos que nos hablan de esas cosas, que no fueron los únicos. Hay más, gloria al Señor, y mucho más aún de sepulcros abiertos, de santos que murieron, hermano, y fueron también en forma milagrosa resucitados por el poder del Señor. Eso es que en verdad el ministerio de Jesús fue un ministerio, hermano, precioso. En una oportunidad, ustedes recordarán, San Juan capítulo 11, se acerca a un cementerio para entonces hablarle a su amigo Lázaro y ordenarle, después de haber estado 4 días, hermano, ya en ese sepulcro, ordenarle con poder y autoridad que saliera de ese lugar. Sencillamente el autor de la vida tenía que decir: Lázaro, ven fuera. Era lo suficiente para que ese hombre que había estado ya 4 días de muerto pudiera salir de entre el sepulcro y entonces, hermano, poder devolverle a la vida. Solamente el Señor, la voz de vida, la voz de autoridad en aquel cementerio, ordenó y dijo: Lázaro, ven fuera. Algunos escritores han dicho que si sencillamente el Señor hubiese dicho ven fuera, más de un muerto hubiese salido de aquel lugar. Y es que su ministerio fue precioso. Él vino a darle vida a aquello que estaba muerto. Es que en Cristo hay poder, gloria al Señor. Hay milagros extraordinarios
extraordinario. Otro milagro de resurrección que encontramos es de la viuda de Naín, cuando su hijo único que tenía entonces también va rumbo al cementerio a ser enterrado. Y el Señor hace un milagro extraordinario. Saliendo de la ciudad, dice la palabra del Señor, que se encontró con este grupo de personas muy triste. Y entonces la madre que lloraba. Me impacta porque el evangelista dice, y el Señor le dijo, no llores. ¿Cómo puede ser que a alguien se le muera el hijo, tenga el desprendimiento tan impactante de la pérdida de un ser querido, y alguien venga a decirnos, no llores, cuando en verdad nosotros le decimos, sí, está bien, es natural? Porque en verdad el ministerio de Jesús fue precioso, y Él hizo obras como las que nadie podía hacer. Gloria a Dios. Se enfrentó entonces y le dijo a la mujer, no llores. Le habló al muerto, al muchacho, y entonces le devolvió a la vida y se lo entregó a su madre una vez más. Gloria a Dios. Eso es impactante, hermano. Cuando estaban hablando de muerte y cuando iban rumbo a un cementerio, cambian en festividad, en gozo, en alegría. Es que Jesús cambia la caravana de tristeza por una caravana de gozo y de alegría. Bendito el nombre del Señor. Para Jesús, hermano, hace un cambio extraordinario, le devuelve la vida. Otro milagro de resurrección, cuando de repente, hermano, se detiene en el camino, que una mujer le toca el borde de su manto, y allá sale entonces un criado diciéndole a Jairo, Jairo, ya no moleste más al maestro, tú habías salido y tu hija estaba enferma, pero ahora ha muerto. Y el Señor le dice a Jairo, vamos a tu casa, Jairo, tu hija no ha muerto, tu hija duerme. Gloria a Dios. Y los que estaban alrededor decían, ¿qué va a dormir? Está muerta. Está muerta la muchacha. Gloria al Señor. Pero entonces, hermano, el Señor también le va a la casa de Jairo, entra con un grupo de discípulos y ora por ella y le incorpora y le devuelve la vida. Ese ministerio fue extraordinario. ¿Quién puede hacer obras como la del Señor? Solamente Cristo. Gloria a Dios. Su ministerio fue precioso. Él es precioso. Su nacimiento fue precioso. Su ministerio fue precioso. Cristo es precioso para nosotros. El apóstol Pedro podía decir que Jesús es precioso para todos aquellos que creen en Él. Aquí hay un pueblo que puede creer en el Señor. Él es precioso para nosotros, hermano. Cristo es precioso para nosotros. Su nacimiento, su ministerio, su crucifixión fue preciosa. Bendito el Señor. Convirtió, hermano, en la cruz de instrumento de castigo en un símbolo de redención. Cuando miramos la cruz, recordamos la obra de redención de Cristo en el Calvario. Ya no vemos, hermanos, un símbolo de castigo. Ya no vemos una pena de muerte ahí. Decimos, yo fui redimido por la obra de Cristo en el Calvario. Yo fui redimido por la obra de Jesús en el Calvario. Es que su muerte fue preciosa. Gloria al Señor. Y entonces transformó, cambió lo que para algunos tal vez sería una obra, un símbolo de muerte, en algo que habla de redención. Su crucifixión fue preciosa, ya que el velo del templo se rasgó por su muerte. Mateo 27, 51 nos dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Significativo sin lugar a duda el velo del templo. El velo del templo, hermanos, estaba hablando de la cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo, donde en realidad podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, donde nadie más tenía acceso para entrar.
Gloria a Dios. Y entonces ese velo impedía que las personas pudieran llegar al lugar santísimo. Con la muerte de Cristo, su muerte fue preciosa. Con su muerte el velo del templo se rasgó. Usted y yo tenemos acceso a la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. El privilegio que tenían algunos en la antigüedad solamente una vez al año, usted y yo lo tenemos todos los días de nuestra vida. Su muerte fue preciosa. Con su muerte el velo del templo que separaba, gloria a Dios, al hombre de Dios fue quitado por la muerte de Jesús. El centurión romano reconoció que era el Hijo de Dios. Dice Mateo 27:54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pudo el centurión romano reconocer, gloria a Dios, en su muerte que Jesús era el Hijo de Dios. Podía costarle su lugar, su puesto, debido que ¿cómo iba a ser esto? Un centurión romano. Pero hermanos, no podía negarlo. Las cosas que estaban sucediendo eran increíbles. No podía negarlo. ¿Cómo callarlo? Porque su muerte también fue preciosa. En la muerte de Jesús usted y yo tenemos vida. Por eso su muerte es preciosa. Cuando hablamos de la muerte de Jesús, no tenemos dolor y pena en decirlo, porque gracias a esa muerte usted y yo tenemos vida, y vida en abundancia, gracias a la obra de Jesús en el Calvario. Gloria al Señor. Su muerte fue preciosa. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces notamos que la naturaleza también guardó 3 horas de luto. Dice Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La naturaleza guardó luto por la muerte de Jesús. Cuando éramos pequeños, recordábamos que hace tiempo atrás se hablaba de que cuando alguien moría, en realidad se guardaba como un luto. Yo tuve familia que cuando un familiar moría, guardaban luto de por vida, aún en la forma de vestir. Empezaban a vestir ropas negras, señal de duelo, de luto. Tuve una tía, segunda persona ya mayor, criada fuera del campo, que era donde venía un poco más como esa tradición que estaba más arraigada. Y entonces murió su esposo. Yo era jovencito, un niño, no comprendí eso, pero entonces murió su esposo, y entonces de ahí en adelante su ropa era algo blanco acá, pero con algo negro arriba, y negro, su falda negra. Falda, pollera, siempre así, su pollera negra, vestía de luto, gloria al Señor, como de señal de duelo, gloria a Dios. Ahora, cuando murió Jesús, cuando Jesús fue entregado allí en el Calvario y dio su vida y murió, la Biblia nos muestra que la misma naturaleza guardó el luto por 3 horas. Hubo tiniebla en toda la tierra, gloria a Dios. Su muerte no fue una muerte común. Alguien puede morir y no va a suceder esto. Su muerte fue una muerte extraordinaria. Con la muerte de Jesús, otro crucificado fue salvo por él. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. En su muerte, hermano, siguió salvando vida. Uno que estaba allí al borde de la muerte y a la eternidad sin Cristo, obtuvo un pasaporte a la eternidad glorioso. Gloria. Uno que ya estaba a punto de irse, hermano, al infierno, a una eterna condenación, encontró salvación en el Señor. Es que nunca es tarde cuando uno quiere buscarle al Señor y encuentra un corazón humillado y contrito para pedirle perdón al Señor. Le digo, le digo al que estaba a su lado: ¿por qué injurias de esta forma? Nosotros estamos pagando lo que hemos hecho en vida, pero este hombre ningún mal hecho. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y entonces le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No estaba viendo un malhechor más que moría allí en un madero. Estaba viendo un rey que tenía un reino, un rey que volvería por su pueblo. Estaba viendo entonces todo eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba viendo lo que nadie más veía. Qué visión tuvo. Gloria al Señor. Y de repente, hermano, en su muerte alcanzó también otras personas también. La cruz, ese es el peldaño de la fe cristiana. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, observamos y vemos la cruz y con ella vamos escalando. En cierta medida por la obra de Jesús en el Calvario. Su obra de redención nos estimula a nosotros a seguir creciendo. Gloria a Dios. El gozo, hermano, de que usted y yo estemos reunidos aquí, gloria al Señor, en cierta medida es un gozo eterno, porque en cierta medida su muerte fue preciosa, su resurrección fue preciosa. Alabado sea el nombre del Señor. Él había dicho: estaré en el sepulcro, pero al tercer día levantaré. Destruiré este templo, pero en 3 días yo lo vuelvo a levantar. Y algunos decían: increíble, ¿cómo va a levantar el templo en 3 días? Tantos años que nos ha costado a nosotros. Y no sabían que estaba hablando de su propio templo. Gloria al Señor. Y Satanás entonces, hermano, agarró y pretendiendo que obtendría victoria en la cruz. Entonces, cuando él entregó su vida y fue llevado al sepulcro, Satanás entonces, queriendo pensar que la victoria ya era de él, comenzó a celebrar esa victoria momentánea. Celebró antes de tiempo. Hay un problema cuando uno celebra antes de tiempo. Me decían estos días: yo no vi, yo no pude ver, uno no estaba, el otro viajaba, el otro no podía, y ayer culto, no pude ver nada. Pero alguien me decía en estos días: ¿qué problema que hay cuando un equipo ahora hace un gol? Nadie festeja, me dice. Nadie festeja, todo el mundo está expectante, esperando a ver qué resultan las cámaras. Nadie festeja. Gloria a Dios. Porque no va a ser que festeje antes de tiempo. Me decía alguien, reitero, no he estado observando, pero me decían: nadie, están todos expectantes a ver qué dicen. Bueno, Satanás, hermanos, no vio el VAR. Gloria al Señor. Satanás, hermanos, se quedó, gloria al Señor, simplemente con la noticia de que Jesús había muerto. Gloria al Señor. Y como entonces no registró más nada, Satanás empezó a celebrar: ya lo acabé al Hijo de Dios, terminé con él. Gloria al Señor. Acabé con su vida. Bendito el Señor. Mas sin embargo, no sabría que al tercer día, el domingo por la mañana, el primer día de la semana, siendo muy temprano, unas mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor, y de repente, con potente voz de entre los muertos, se escucha una voz que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Su resurrección fue preciosa. Nadie resucitó como él, porque él es el primogénito entre los muertos, es el primero que resucitó entonces para ya no volver a morir, porque Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, su muerte y su resurrección fue preciosa. Bendito el Señor. Nosotros podemos decir: Él es precioso, nadie como Él. Gloria al Señor. Vaya a la tumba, hermanos, de Mahoma, y encontrará en ella los restos y huesos de Mahoma. Vaya a la tumba de Buda y encontrará en ellos los huesos y restos de Buda.
Vaya a la tumba de Jesús y encontrará esa tumba vacía. Fue la tumba que no necesitó ninguna lápida, porque al tercer día se levantó de entre los muertos. Gloria al Señor. Su muerte, gloria a Dios, su resurrección fue preciosa para nosotros. Jesucristo es precioso para nosotros. Y Jesús es precioso, dijo el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Termino en esta tarde este pensamiento diciéndole también, hermano, que su regreso será precioso. Alabado sea el nombre del Señor, porque así como todo está escrito y se cumplió, también esto está escrito y se va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, así como podemos decir, es precioso, es precioso, es precioso, su nacimiento es precioso, su ministerio es precioso, su crucifixión fue preciosa, su resurrección fue preciosa, y todo eso ya estaba escrito desde antes. De la misma manera está escrito desde antes que Él volverá y Él regresa por su pueblo. Por lo tanto podemos decir nosotros, su regreso es también precioso. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo que está esperando ese regreso del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, y vemos que es un ruego de la iglesia. Apocalipsis 22, 17 y luego verso 20. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Gloria al Señor. Y Apocalipsis 22, 20 termina diciendo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es un ruego, hermano, gloria al Señor, de la iglesia. La iglesia está diciendo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sabe, hermano, qué es lo más glorioso que espera el cristiano? Lo más glorioso que espera, hermano, el cristiano es la venida de nuestro amado Salvador. Eso es lo que como iglesia estamos esperando, y es lo más glorioso. Cuando alguien nos hable de eso, tenemos que decir: eso suena a gloria, y yo quiero esa gloria. Yo estoy esperando ese momento de redención. Yo estoy esperando ese momento en que Cristo venga por su pueblo, y yo sé que será precioso. Para los que creen será precioso, gloria. Ahora, para los que no creen o le han menospreciado, será un lloro y crujir de dientes. Pero permítame seguir en el hilo de los que creen en esta noche, porque aquí hay un grupo de personas que nos hemos reunido porque creemos en Él, gloria, porque le hemos recibido a Él, porque le tenemos en nuestros corazones, porque Él es precioso para nosotros. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Es una promesa del Señor. Dice Apocalipsis 22, 20: ciertamente vengo en breve. Gloria a Dios. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Mire, imagínese que yo hubiese dicho: ciertamente vengo. Bueno, le estaríamos esperando porque Él vuelve. Pero Él dijo: ciertamente vengo en breve. Porque algunos tal vez tienen por tardanza la venida del Señor, pensando de que Él ya vendrá o no vendrá. Gloria a Dios. Mas nosotros sabemos que Él viene. Amén. Gloria al Señor. Y sabemos que Él viene en breve. Por lo tanto podemos decir que su regreso también es precioso. Gloria al Señor. Dice la Biblia, San Juan 14, 3: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene a levantar a su iglesia. Él viene a llevarse a su pueblo. Ciertamente vengo, y he aquí entonces estoy, San Juan 14, preparando morada. Y cuando entonces vengo, dice la palabra del Señor, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa del Señor. Si Él ha prometido algo, hermanos, Él no miente. Dios no miente. Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros estamos expectantes, esperando esa venida del Señor. Gloria a Dios. Y entonces es una promesa. Será, hermanos, en un momento. Primera de Corintios 15, 52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Esto, hermano, será en un momento. Gloria a Dios. El regreso del Señor, que es precioso, es en un momento. En un momento será ese regreso del Señor. Y los muertos entonces, gloria al Señor, en Cristo resucitarán. Y será en un momento, dice el apóstol Pablo cuando habla ya en el capítulo 15 de Primera de Corintios, hablando de la resurrección, dice: en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, en un parpadear, vendrá el Señor. Y entonces, hermano, algunos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros seremos transformados. En un momento inesperado, en ese momento, hermanos, que tal vez algunos hayan claudicado y se les haya acabado el aceite y hayan cabeceado porque se ha hecho la medianoche, que agarra el cansancio a cualquiera. Tenga toda una jornada intensa y a medianoche intente estar despierto, va a cabecear y se va a dormir, porque no va a poder, estarán cargados sus ojos de sueño. Así a veces sucede, hermano, pero en lo espiritual algunos no están esperando ese momento del Señor. Pero la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, dice: también su venida será preciosa. Yo estoy creyendo en esas promesas de la palabra del Señor. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:17: y estaremos para siempre con el Señor. Alabado sea Dios. Estaremos para siempre con el Señor. Gloria. Cuando el apóstol Pablo comienza a alentarle a los hermanos de Tesalónica, porque algunos tal vez habían pensado que Cristo ya había venido, o que cuando vendrá el Señor, cuando algunos empezaron a morir en la iglesia primitiva, y el apóstol Pablo comienza a decirle, alentados unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Y comienza a hablarle entonces, y le da también, hermano, una descripción de ese momento glorioso, que venga el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que descenderá de los cielos, y ahí los muertos resucitarán, y luego estaremos, dice entonces la palabra del Señor, para siempre con el Señor. Termina el verso 17: y así estaremos siempre con el Señor. Gloria. Hablando, hermanos, de ese momento que Él regresa, y eso es precioso. Jesucristo es precioso, hermano, para todo aquel que cree. Jesucristo es precioso. Su nacimiento fue precioso, su ministerio fue precioso, su crucifixión fue preciosa, su resurrección fue preciosa, y su segunda venida es preciosa. Gloria. La iglesia está esperando ese momento. El pueblo del Señor está expectante en ese momento. Quiera Dios, hermano, que nos encuentre enamorados de Él. Quiera Dios que nos encuentre, hermanos, apasionados por la obra de Dios y envueltos en el trabajo espiritual. Quiera Dios que nos encuentre orando y velando. Quiera Dios que nos encuentre listos, con nuestras vestiduras limpias, sin mancha y sin arruga. Quiere el Señor que estemos preparados justo para ese momento. Alabado sea el Señor. Y cuando el Señor venga, entonces usted y yo como iglesia seamos parte de ese momento y salgamos de esta tierra. Gloria al Señor. Que ya no puede y ya no aguanta más, hermano. Que ya las cosas se están dañando cada vez más. Gloria al Señor. Que todo esto es un estiercolero. Alabado sea el Señor. Pero ya viene Cristo por su iglesia. Ya se oye, gloria al Señor, la voz del amado: he aquí yo vengo, saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Nadie lo detiene al Señor. Viene con autoridad, con poder y gran gloria. Nadie podrá detenerlo. Su venida también es preciosa. Gloria a Dios. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pedro, gloria al Señor, pero para vosotros los que creéis, Él es precioso. Amén. Cristo es precioso para los que hemos creído en Él. Por lo tanto, si en esta noche le tenemos y creemos, podemos decir: Él es precioso. ¿Y qué necesidad puedo tener? Él es precioso. Él puede obrar y suplir toda necesidad, porque Él es precioso. La iglesia debe de saber que Cristo es precioso para nosotros. La gente idolatra a un hombre,
Y a veces dice, si fulano hace esto o fulano gana tal cosa, serán las cosas preciosas. Usted y yo decimos, precioso es Cristo, Él es precioso para mí. Alabado sea el Señor. No tendré que esperar el triunfo de ningún hombre. Ya triunfó Cristo en la cruz del Calvario por su iglesia. Ya triunfó Cristo en la cruz del Calvario por su pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Él es precioso para todo aquel que cree. Gloria. Ahora, para los que no creen, la historia es diferente. Pero en esta noche concluyo, porque estamos en medio de un pueblo que puede creerle a Dios, y que cree en la palabra de Dios, y que cree en el Señor, y que cree en la obra que Cristo hace. Por lo tanto, para nosotros Él es precioso. Gloria al Señor. Él ha sido precioso para nosotros. Nos deleitamos nosotros con su palabra, nos deleitamos con su presencia. Y Él es precioso, Él es precioso, Él es precioso para mí. Cristo es precioso para mí. Y usted puede decirlo con toda convicción, con toda seguridad. En la historia nadie iguala a la persona de Cristo. Nadie iguala a la persona de Jesús. Él está por encima de todo. Él es precioso para nosotros. Si en esta noche es precioso para usted, yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie y hagamos una oración de acción de gracias al Señor. Gloria a Dios, porque Él está aquí.